Señor, en esta mañana nuevamente rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija al entendimiento de la verdad que está en tu palabra. En esta hora, Señor, no deseamos aprender otra cosa que no sea lo que tú tengas determinado, lo que tú en tu palabra intencionaste, lo cual fue tu dirección original, lo que querías, oh Señor, que nosotros nos llevásemos entendido en la memoria y en el corazón. Hoy te pedimos que sea plantado al abrir tu palabra. Señor, que esa palabra traiga un cambio radical en nuestras vidas, que modifique nuestro ser interior y que se vea reflejado en cada uno de nuestros actos. Te pedimos, oh Señor, la bendición que acompaña siempre a tu palabra para que traiga su propósito conforme a ti que la enviaste. Lo pedimos así, confiados solamente en ti y nada más en tu inspiración, en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos en el libro de Romanos y hoy tenemos la bendición de terminar el capítulo 4. Habíamos dejado un inicio apenas en el verso 17. Y el propósito de esta mañana es que pudiésemos terminar. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Es Dios confiable? Esa es quizás una de las preguntas más recurrentes a través de los años, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Será Dios confiable? ¿Se puede confiar en Dios? Y si bien ese es el título que hoy podemos utilizar para esta disertación, el tema que nos lleva a trabajar hoy es confiar en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. De tal manera que hoy vamos a estar concentrados en conocer la confiabilidad de Dios a partir de esos dos, de sus potestades, capacidades que Él puede ejercer. Siempre que es posible confiar en alguien, nosotros lo hacemos si conocemos esas capacidades o esas potestades que tiene esa persona. Vamos a ver, dentro de la amplia gama de superhéroes que nos pinta de pronto Hollywood y algunas otras empresas por allí, a reconocer, por ejemplo, a un superhéroe que tiene la capacidad de volar y que es de acero. ¿Verdad que sí? Ya ustedes saben quién es. O podemos reconocer a otro que tiene la capacidad de expeler o expedir de sí mismo telarañas y de saltar edificios. Ya conocemos, ya sabemos de quién se trata, no hay que ahondar mucho. Podemos reconocer a otro que tiene un traje de murciélago y que usa alta tecnología para defender a los que son indefensos. Entonces, por esas capacidades, por esas potestades, confiamos en ese superhéroe. Nos damos cuenta entonces como nuestra confianza siempre va depositada de acuerdo a la capacidad que tenga aquel en quien nosotros confiamos. Bueno, en el verso 17 se nos dan dos potestades, dos capacidades de Dios que hoy vamos a estar interiorizando. El verso 17 dice, del capítulo 4, refiriéndose a Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios ve a Abraham como padre de muchos. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Yo hoy les voy a hablar de uno que tiene la capacidad, la potestad, las habilidades de darle vida a los muertos y de llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. De ese es que vamos a hablar. Y luego usted podrá concluir si puede confiar en Él o no puede confiar en Él.
Primero, esa capacidad de dar vida a los muertos solamente está en Dios. Y solamente está en Dios porque solo Él tiene la capacidad de dar vida. Solo Él puede producir vida. ¿Me estoy dando a entender? Solo en Dios está la vida. Y su oponente, la muerte, solamente está también en las manos de Dios. Él, desde que creó la tierra, a todo le dio vida de sí mismo, por una decisión, por una determinación de Él. Las cosas tienen vida. Y cuando crea a la humanidad, Él sopla aliento de vida en cada persona. Solo Dios puede dar vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y verso 6, hay una oración de Ana. ¿Recuerdan a Ana? Y Ana, dentro de las múltiples expresiones de alabanza y reconocimiento de Dios, dice: Jehová mata y Él da vida. ¿Qué le parece? Él hace descender al Seol, pero Él hace subir también. Esa capacidad nadie ha podido nunca arrogársela a sí misma o arrojársela sobre sí. No conocemos de nadie en la historia que se pueda levantar y decir: yo tengo la capacidad de dar vida a los muertos. Nadie lo ha hecho. Porque nadie la tiene. Ninguna cosa que haya sido creada, y aquí yo me atrevería a decir que ningún ser humano, pero no es solamente ningún ser humano, es que ninguna cosa creada tiene capacidad de dar vida. Solamente Dios, el Todopoderoso, ese soberano del que Daniel nos estaba hablando, es el que tiene esa potestad, esa posibilidad. Y Dios Padre la comparte con Dios Hijo, únicamente. Juan capítulo 5, verso 21, el mismo Jesús hablando dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él le quiere dar la vida. ¿Se da cuenta? Hay algo impresionante en Dios, que nadie nunca se ha levantado y ha dicho: yo puedo hacer esto. Pero Dios sí se levanta en alto y dice: yo puedo hacer esto. Puedo dar vida a los muertos. Y lo sostiene. Pero también hace otra cosa. Él llama las cosas que no son como si ya lo fuesen. Dios tiene la capacidad de referirse a cosas que todavía no existen como si ya existieran. He ahí, por cierto, un paréntesis o un corolario de esto. El por qué la salvación que Jehová nos da no se pierde. Porque Dios nos llama salvos y nos llama ya glorificados, aunque todavía estamos en el proceso. Esa potestad de llamar las cosas antes de que existan, ya la anunció Dios, no solamente en Romanos capítulo 4 y verso 17, sino con el profeta Isaías, en capítulo 46, versos 9 al 11. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dios dice: acuérdense, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, lo que ya está por venir, lo anuncio desde el principio. Esa es capacidad de Dios. Anunciar lo que va a hacer, aunque usted no lo vea, aunque yo no lo vea, aunque falten años para que acontezca. Sigue diciendo el texto: y desde la antigüedad anuncio lo que aún todavía no es hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave
y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo voy a hacer. Esa es la potestad de Dios. Hablábamos de soberanía hace unos minutos. Dios tiene la capacidad de cumplir lo que está diciendo, de anunciar lo que viene y de referirse a lo que viene como si ya fuese un hecho. Esa es la potestad de Dios. Entonces nos referimos a dos capacidades de Dios, a dos potestades de Dios, dada su soberanía, dada su todo poder, su omnipresencia, su omnipotencia. Él tiene la capacidad entonces de dar vida a los muertos y de llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y en esto quiero rescatar algunos de esos ejemplos, porque no podemos quedarnos solamente en la teoría. Vamos a hablar del primero de ellos, esa primera potestad de dar vida a los muertos. ¿Cree usted que hay evidencias de que Dios haya dado vida a los muertos? Me voy a recordar de Elías. Elías oró por el hijo de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? El cual estaba muerto. El cual Elías se acostó. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versos del 17 al 22, él se acostó 3 veces sobre aquel niño que había muerto, aquel joven que había muerto. Después oró a Dios y dice literalmente que el alma del niño regresó al cuerpo del niño. Porque Elías clamó a Jehová y Jehová lo hizo. ¿Se acuerdan de Eliseo? También otro de los grandes profetas, Eliseo. Ese ya estaba muerto. Estaba en su sepulcro. Ya ese se había muerto. Pero ¿qué resulta? Resulta que cuando iban a enterrar a otro que murió, cuando iban a sepultarlo, quienes iban a sepultar a ese otro que murió, del cual no se menciona el nombre, se dieron cuenta que venía una banda armada contra ellos. Entonces, en la premura, lanzaron ese cadáver, ese cuerpo, en el sepulcro de Eliseo, el cual, por cierto, ya estaba solo en huesos. ¿Qué le parece? Y cuando el cuerpo muerto, inerte, de ese tocó los huesos de Eliseo, literalmente revivió y se levantó sobre sus pies ese muerto. ¿Qué le parece? Ese es Dios que da vida a los muertos. Y si seguimos, seguramente nos daría bastante rato repasando cómo Dios ha ejercido esa potestad, esa capacidad que Él tiene. Podríamos recordar el evento de Pablo en Hechos capítulo 20 con el famoso Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Que se cayó del 3er piso por estar durmiendo cuando el predicador estaba predicando. Cayó muerto. Pero Pablo dice, se echó sobre él, le abrazó y le dijo: hermanos, no se preocupen, simplemente está dormido, él está vivo. Y de verdad al rato el hombre apareció, dice el verso número 12 de Hechos 20. Y ni hablar de Cristo Jesús, pero ese lo vamos a dejar para un poco más adelante, porque Pablo lo deja un poco más adelante también. Pero podríamos seguir rescatando más y más y más ejemplos de cuando Dios a los muertos los trae a la vida, y solamente hablando en un plano natural, físico, material. Ni qué decir del plano espiritual. Todos aquellos que una vez fuimos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, ¿no daremos testimonio de la nueva vida que tenemos en Cristo?
de llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué pasó con los cielos y la tierra? ¿No se acuerda usted en el capítulo 1 de Génesis? Cómo Dios llamaba y decía, sea la luz, y la luz era. Descúbrase lo seco, y la tierra se descubría en medio de las aguas. Como decía, produzca la tierra hierba, y la producía. Dios llamando cosas que no estaban, como si ya estuvieran. Él simplemente las llamaba y las cosas eran hechas. Y así podemos seguir citando muchos ejemplos más en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda lo que hizo el Señor en Génesis 3:15? Cuando anunció la venida de Cristo por primera vez, hablando a la serpiente. Cuando le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer iba a herirle en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Se acuerda? Simbolizando la simiente de la mujer a Cristo. He ahí otra enseñanza. Cristo viene de la simiente de la mujer, no del varón. Recuerden, nunca participó varón en el nacimiento de Cristo. Pero también entendiendo la simiente de la serpiente como literalmente el mismo Satanás, y como Cristo justamente en la cabeza de Satanás atestó un golpe en la cruz del Calvario, del cual nunca se pudo levantar Satanás. Está anunciando lo que no era, como si ya estuviese ocurriendo. Ese es Dios. Pero quiero centrarme en un último ejemplo, permítame. Abraham. Y de ahí continúa el texto discurriendo en este ejemplo. Voy a leer del verso 18 al 20. Dice: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pablo nos da un ejemplo de Dios actuando, dando vida al que estaba muerto y llamando las cosas que no son como si fuesen en el mismo Abraham. Y destacó 4 aspectos que yo quiero que hoy nosotros lo tengamos bien claro y cimentado también. Primero, en el verso 18 dice que Abraham hizo algo determinante. Abraham creyó. Y creyó en esperanza contra esperanza. Porque vamos a ver que la esperanza que tenía Abraham era una esperanza sobrenatural. No una esperanza basada en lo físico, en lo natural, en lo que podía percibir por sus sentidos. Humanamente hablando, nos dice Pablo en el verso 18, Abraham tenía ya un problema sobre sí, y era que era casi de 100 años. Imagínense a alguien al que se le da la promesa de ser padre de muchas gentes, pero va alcanzando ya una edad cercana a los 100 años. Es decir, su capacidad de engendrar se ha visto realmente disminuida. Y en términos de Pablo, estaba como muerto para efectos de ser padre. Lo que pasa es que eso es lo que percibe el ojo humano, ¿no es cierto? O la muerte de la matriz de Sara, aunque se traduce en nuestras versiones como esterilidad, el texto original dice la muerte, no porque la matriz estuviese muerta, era imposible que eso ocurriera, sino porque precisamente nunca había sido abierta esa matriz. Y Sara ya andaba alcanzando edades bastante altas también. De tal manera que humanamente hablando, la esperanza para Abraham y para su esposa era de que no tuvieran hijos. Esa era la mayor de las esperanzas.
no se preocupen, no se esfuercen en tener hijos. Pero desde un punto de vista de Dios, desde un punto de vista la promesa de Dios, desde un punto de vista de creer y mantenerse en fe, Abraham creyó en esa esperanza, que era contraria a la otra esperanza, pero él se mantuvo en la primera esperanza. La base de su creencia no fue lo que él veía, fue la promesa que se le había dado. Reitero, Abraham no creyó en lo que veía, en lo que estaba ocurriendo, en su medio, en su ambiente. No vio posibilidades, no se puso a evaluar si fuese posible. Él creyó directamente en una palabra que se le había dicho de parte de Dios directamente. Hay una promesa para ti y esa promesa es que vas a ser padre de muchas naciones. Y de eso se aferró Abraham. ¿Se da cuenta? Nosotros pasamos por diferentes circunstancias muchas veces en donde todas las condiciones alrededor nos dan una contraesperanza. Nos dicen que aquello que el Señor dijo es imposible que acontezca. Porque no hay forma, o sea, no hay manera. Sin embargo, usted tiene que aprender a creerle a Dios. No a ver sus circunstancias, no a ver lo que está aconteciendo a su alrededor, sino saber cuál es la promesa que hay de Dios. Fiel cumplimiento de esa promesa. Muy bien. ¿Qué otra cosa hizo Abraham? Hizo una segunda tomó una segunda actitud destacable. No se debilitó en la fe. ¿Qué le parece? No se debilitó en la fe al considerar esas cosas que se le pueden venir en contra. Él no se debilitó, consideró. Fíjense que no dice que pasó por alto, que no se fijó que ya era viejo y que la señora también y que nunca había tenido hijos. No, no dice que lo pasara por alto, no dice que olvidara su condición, su medio, donde él estaba. No, al contrario, lo consideró. Se dio cuenta que era bastante mayor, que su esposa también era bastante mayor y nunca había tenido hijos, sino que considerando eso, no debilitó su fe. Tomando en cuenta todas las condiciones, dijo Abraham, no me debilito en lo que yo creo. Nunca es la promesa de Dios la que falla, nunca. Siempre lo que falla es nuestra debilidad. El punto del fallo está en nosotros. A pesar de sus circunstancias, mantuvo su fe. Dijo, yo he recibido una promesa y en ella voy a confiar. De hecho, a la edad de casi 100 años tenía que esforzarse para alcanzar el ser padre. Posiblemente tuvo que hacer muchos trabajos físicos para eso. Y ni se diga ya siendo padre, imagínense a esas edades. También la señora lo que se tuvo que esforzar. Porque había una promesa. Y se sostuvo viendo esa promesa, recordando esa promesa. Bueno, no se debilitó en la fe, pero ¿qué pasó en el verso 20? Tampoco dudó. Y he aquí algo importantísimo. Tampoco dudó por incredulidad. Uno de mis escritores favoritos, don Francisco Lacueva, teólogo, que ya descansa en la paz del Señor, escribió una frase con la cual yo al menos particularmente considero que es muy bíblico. Y él dice, toda desobediencia a Dios
nace o proviene de incredulidad a Dios. Como yo no le creo a Dios, le desobedezco. Porque si le creyera lo que dice, no le desobedecería. Si creyera que Él me disciplina cada vez que desobedezco, mejor no desobedezco. Pero como no creo que me vaya a hacer nada, pues, como antes decían aquí, discutían de que entonces pequemos, ¿verdad? No, un momentito. Él no dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había dado. Y esto es una gran lección para nosotros, amados hermanos. La duda, ¿sabe qué hace? Viene y toca. Ahí, toca los pensamientos. Ese con que el Señor le dijo, no es cierto que, mire, y ¿no se acuerdan de Satanás? Con que el Señor les dijo que iban a morir el día que comieran de eso. No es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual que Él. Y entonces viene la duda. Y aquellos no le creyeron a Dios, sino que se fueron por incredulidad. Si le hubieran creído a Dios, tan solo eso, no hubiesen admitido duda en sus pensamientos. De hecho, el texto original, el verbo que se utiliza cuando dice no dudó es que no permitió en su pensamiento ingresar ninguna incredulidad. Cuando viene esa duda que le dice, mire hermano, pero Dios no es cierto que le había hecho tanto, fíjese cuánto ha pasado, o fíjese qué difícil que es, mire las condiciones que están. Usted dice, momento, pensamiento, yo no le abro a usted la oportunidad y voy a seguirme alimentando ¿de qué? De la promesa que Dios le dio. Manténgase ahí. Eso fue lo que hizo Abraham. Leamos, verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Cada vez que usted da gloria de Dios, su fe se fortalece. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que hay algo de Dios que merece gloria. Eso hace que usted confíe en eso. Por eso se fortalece. Por eso es que Abraham estaba fuerte, fortalecido, porque no cesaba de darle gloria a Dios. Ese es el todo del hombre, darle gloria a Dios. Acostúmbrese. Dese palmaditas en la cara el rato que ha pasado y no le ha dado gloria a Dios, porque algo está confiando usted en usted mismo, y eso es peligroso. Mire que cree estar firme, que no se venga al suelo. No, aquí él empezó a gloriar a Dios, a glorificar a Dios, y dijo, Dios, qué bueno, voy a ser padre de muchas gentes, y que ese va a ser un gran milagro cuando todo el mundo sepa. Porque mira mis condiciones y tú te vas a vestir de gloria en todo el milagro que vas a hacer conmigo, con mi esposa. Algo que nadie espera, pero ahí estás. Y veamos qué convicción tuvo. Verso 21. Plenamente convencido en algo que es lo que hoy estoy yo dispuesto a desafiarlo a usted. Plenamente convencido en que Dios es poderoso para cumplir lo que le había dicho. ¿Qué le parece? Así un poco parafraseado. Plenamente convencido en que Dios tenía todo el poder necesario y suficiente para abrir esa matriz, para que esa mujer concibiera, para que él pudiera engendrar y para hacer nacer a su descendencia, que por cierto no fue solo uno, fueron muchos. Y delante de los ojos de Dios somos miríadas de miríadas, diríamos, ¿verdad? Millones de millones. Porque delante de Dios somos descendencia de Abraham, todos aquellos que por la fe nos mantenemos creyendo, sin dudar, sin debilitarnos en la fe, confiando solo en sus promesas. ¿Vio la convicción? En que Dios era poderoso para hacer lo que había dicho. ¿Y no fue lo que leímos hace un ratito precisamente?
¿No fue lo que leímos nosotros en Isaías capítulo 46 cuando el Señor dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero? ¿Quién puede impedir la mano de Dios? ¿Quién puede impedir que Él haga lo que ha dicho que va a hacer? ¿Habrá algo? Cuando todo le está sujeto por la soberanía que Él tiene. Quiero que vayamos, por favor, en este aspecto a Hebreos. Porque Hebreos en este concepto, nos encuadra de una manera tan genial que cualquiera podría decir, parece que Dios escribió los mismos libros, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, y vamos a leer detenidamente del 13 al 18. Por favor, pongamos atención en las cualidades de Dios, que aquí están exaltadas. Verso 13 del capítulo 6 y hasta el 18, vamos a leer. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Dios para jurar, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque por esas dos cosas, en las cuales es imposible que Dios mienta, que son inmutables, por esas nosotros nos podemos sostener y asirnos firmemente los que confiamos en sus promesas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que Dios dio su promesa y que Dios juró que iba a cumplir su promesa. Y lo juró por sí mismo, es decir, Dios dice, el día que yo cambie cualquiera de mis promesas y deje de cumplirlas, dejo de ser Dios. Así de sencillo. Y como Él nunca dejará de ser Dios, sus promesas nunca dejarán de cumplirse. Abraham creyó en lo que se le dijo. Su convicción era de que Dios era tan poderoso porque podía aún dar vida a los que están muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Ahí no había ningún hijo, pero Dios lo llamó padre de muchas gentes. ¿Qué le parece? Dios le llamó cosas que no existían, ya Él las estaba mencionando. Y usted me dirá, ¿y en qué se cumple aquello de que da vida a los muertos? Yo quiero recordarle, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿recuerdan ustedes? Cuando Abraham se despide de su familia y se lleva a su hijo para ser sacrificado junto con el siervo, él les dice a su familia, no se preocupen, vamos a ir, adoraremos y volveremos los dos. Él estaba plenamente convencido de aunque matara a su propio hijo en sacrificio a Dios, Dios daba vida a los muertos. Amén. ¿Qué le parece si seguimos un poco más? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué de provecho sacó Abraham de haber creído a Dios? ¿No haberse debilitado en la fe? ¿No tener dudas? ¿Qué haberse fortalecido? ¿Qué resultado obtuvo de eso? Leamos el verso 22. Por lo cual, es decir, por ese motivo, en esa razón, con esa base y en ese fundamento, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué le parece? Dios llama justo a Abraham solamente porque le creyó, porque no se debilitó en la fe, porque no dudó, porque más bien se fortalecía cada día que pasaba. Solo por eso fue llamado justo. Fue llamado justo. Como dice Génesis capítulo 15, verso 6. Y ahora usted me dirá, muy bonito el ejemplo de Abraham, ¿y nosotros qué?
Bueno, Pablo nos incluye. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿En qué? En el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de dar vida a los que están muertos. Muy bien. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, amado hermano, amada hermana, a todo aquel que cree hoy en día está vivo, claro. La fe le sigue siendo contada como justicia. No ha cesado la fuente de la cruz. Sigue continuamente hoy fluyendo para que todo aquel que cree en Dios, en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, ese sea contado como justo delante de Dios. Lo mismo que se le aplicó a Abraham. La fe nos es contada a nosotros por justicia. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La fe es en aquel que da vida a los muertos. Mateo 6:33, el mismo Jesús dijo que Él era el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Es Jesús el que nos da vida. Él nos vino a llamar a tener vida eterna, ¿no es cierto? Y vida abundante. Eso mismo se encuentra en aplicación para nosotros hoy. Y vean qué hermoso y qué interesante. ¿Saben por qué? Porque Cristo se entregó por nuestras transgresiones. No fue que por culpa de nuestras transgresiones, no, la culpa de cada una de mis transgresiones es sobre mí. La culpa de cada una de sus transgresiones es sobre usted, no es sobre Cristo. Pero ¿qué hace Él? Él sustituye, Él se entrega y decide tomar su culpa, tomarla para sí y a cambio entregar su vida en respuesta por los pecados que usted cometió y que a usted le tocaban. ¿Me estoy dando a entender? Y además fue resucitado, lo más grande que ha hecho el Señor, resucitar a Cristo Jesús para nuestra justificación. Como Él está vivo, está reinando, está sentado en su trono, es por lo cual yo puedo llamarme justo delante del Padre. Esa es mi garantía. ¿Será esa su garantía? Para concluir, esas dos potestades que vimos de Dios, ¿verdaderamente hacen para usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios sea confiable? ¿Puede confiar en Dios? ¿Puede creer en Dios porque Él da vida a los muertos? ¿Y porque Él llama las cosas que no son como si fueran? ¿Acaso su fe le va a ser contada como justicia porque cree en Cristo Jesús? Digo, déjeme recordarle que este es el tiempo agradable delante de Dios. Este es el año agradable delante del Señor. Este es el tiempo de salvación. Porque viene un tiempo donde no hay salvación. Donde por más que llamen a Dios, Dios no responderá. Este es el año, el tiempo, el espacio agradable para que haya salvación de Jehová. Si todavía no ha creído en Él, este es un momento perfecto, precioso, en donde la palabra ha sido expuesta para que usted deposite su fe en Cristo Jesús. Y no dude, y se fortalezca, y no se debilite en esa fe. ¿Qué le parece si nos pondremos de pie para terminar? Voy a pedirle que se ponga de pie y cierre sus ojos. A los niños, por favor, nos quedamos sentados, queditos por allí.
Vamos a orar. También voy a pedirles que cierren sus ojos para evitar cualquier distracción. Vamos a hablar con el soberano del universo, con el que tiene toda potestad y autoridad en el cielo, en la tierra, sobre el cielo y debajo de la tierra. Señor Dios, soberano, majestuoso, digno de toda honra y glorificación. Hoy te ha placido en gracia hacia nosotros haber escuchado tu palabra, haber abierto las páginas de tu libro y ser por ella enseñados, ser por ella exhortados. Hoy nosotros los que hemos creído, Señor, estamos desafiados a alejar cualquier pensamiento de duda que no tiene cabida de ninguna forma en aquellos que han renovado su vida y han vuelto a nacer y que están caminando por fe y para fe. Señor, somos llamados al arrepentimiento, al perdón de pecados en la cruz del Calvario, aquellos que todavía no hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Dios, sabemos que no tienes un milagro mayor que ofrecer a nadie en el mundo que no sea haber muerto por las transgresiones nuestras y haber resucitado para nuestra justificación. Señor, opera el milagro desde el cielo, en el corazón y en la mente de aquellos a quienes tú estás atrayendo con tus cuerdas de amor. Hoy trae salvación, Señor. Que haya fiesta en el cielo, porque un pecador se arrepiente y el reino de los cielos es abierto. Padre, haz esa obra maravillosa de la regeneración y el nuevo nacimiento esta mañana. No solo en este lugar, sino en todo lugar donde su palabra ha sido predicada, Señor, y donde tú has llamado a salvación, a vida eterna. Hoy rogamos que esta palabra no pase, sino que se arraigue en nuestros corazones, eche raíces, Señor, profundas, y que pueda producir el fruto conforme a tu propósito. Gracias, Señor, por haberme utilizado esta mañana, por hacerme un instrumento tuyo en tus manos. Pero que nada de lo mío quede en la mente de los corazones, sino que sea solamente tu palabra, tu obra, la que germine, porque ella sí dará fruto, porque ella sí realmente es importante, porque ella sí realmente cambia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén y amén.